¿Es la última oportunidad de Xi Jinping para reactivar la economía china? Hola amigos inversores, ¿cómo están? El gasto de los consumidores podría convertirse en la columna vertebral de un nuevo modelo de crecimiento económico en China, el cual se ha estancado este año, ya que el motor de la economía, el sector inmobiliario, se encuentra en graves problemas. Pero esto requeriría que Pekín renunciara a parte del control político. ¿Lo hará? Hay más. Te hablo del plan económico chino, sus ventajas y desventajas, y los problemas a resolver para dar otro salto en el crecimiento económico durante la próxima década. Además, te dejo mis conclusiones acerca de qué tendría que hacer China para que su crecimiento económico no se estanque por la crisis inmobiliaria. A finales de 2013, el Partido Comunista Chino, bajo su nuevo líder Xi Jinping, dio a conocer un llamativo programa de reformas destinado a reequilibrar la segunda economía del mundo en favor de las fuerzas del mercado y el sector privado. En el marco de su plan de reformas, la nueva administración de Xi prometió eliminar los obstáculos que habían frenado el crecimiento impulsado por el consumo en China, incluyendo la aplicación de un impuesto sobre la propiedad, la concesión de más derechos sobre la tierra a los agricultores y trabajadores migrantes, y la apertura de los sectores controlados por el Estado al capital privado. El férreo control del Estado parecía estar a punto de ceder. Si se aplicaba según lo previsto, los analistas preveían entonces que China podría mantener un crecimiento del Producto Interior Bruto del 7% anual durante al menos la próxima década y hacer la transición a la categoría de naciones de renta alta. Casi 10 años después, muchas de esas promesas siguen sin cumplirse. Al mismo tiempo, la economía china se enfrenta a rendimientos decrecientes tras depender durante años de un crecimiento impulsado por un auge en la inversión inmobiliaria alimentado por la deuda. ¿Cómo ves la situación inmobiliaria de China? ¿Crees que el gobierno podrá acomodarla? Déjame tu comentario. Golpeada por la controvertida política de Xi de cero COVID, el endurecimiento de los vientos en contra de la economía mundial y el desplome del mercado inmobiliario, este año algunos especialistas esperan que el crecimiento económico sea cercano al del año del crash del COVID, o sea, al de 2020. A medida que Xi se acerca a un tercer mandato sin precedentes en el poder y tendrá que obtener respuesta a una dura pregunta: si la propiedad deja de ser el motor clave de China, ¿cómo puede seguir creciendo su economía? Las 60 reformas habrían ampliado en gran medida el papel del consumo y de la iniciativa privada, afirma Chen Siwu, profesor de finanzas y economía china de la Universidad de Hong Kong, y también añade que, sin embargo, la agenda de reformas orientadas al mercado se ha dejado de lado en gran medida, lo que ha dado lugar a un mayor papel del Estado y a una reducción del papel del sector privado. ¿Crees que el gobierno chino cederá más de su control en el futuro? Pekín podría verse ahora obligado a actuar rápido, ya que las consecuencias del colapso inmobiliario están afectando a las perspectivas de crecimiento a corto plazo de China. Dado el papel relativamente modesto que desempeña el consumo en su economía, el FMI ha descrito a China como un valor atípico mundial. El ahorro interior bruto del país como porcentaje del PBI es del 44% frente a una media del 22,5% entre los miembros de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. A largo plazo se cree que gran parte de este ahorro es preventivo, es decir, que se reserva para la vivienda, la educación, la sanidad y la jubilación. Esto demuestra, según los críticos, que aunque la economía china ha crecido, no ha logrado construir el tipo de sistema de pensiones y otras formas de red de seguridad social que harían que la gente se sintiera cómoda gastando más de sus ingresos. El FMI estima que, si los hogares chinos consumieran de forma comparable a los brasileños, sus niveles de consumo serían más del doble. Sin embargo, muchos expertos creen que las mismas reformas que podrían impulsar y sostener a China en una nueva era de crecimiento van en contra de la búsqueda de Xi de un mayor control y de la defensa de los intereses del gobernante Partido Comunista. ¿Ves al consumo como un motor clave para China o crees en otras alternativas? Déjame tu comentario. Pero no todos son críticos. Por ejemplo, Brad Setzer, ex economista del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, afirma que China ha mantenido unos niveles de inversión inusualmente altos en relación con el tamaño de su economía, tanto en el sector inmobiliario como en el de infraestructuras, durante más tiempo del que muchos críticos creían posible.
Algunos afirman que China no ha hecho el cambio hacia una economía basada en el consumo, quizás porque no necesitó hacerlo. El FMI también señala como una de las causas del ahorro el rápido aumento del precio de la vivienda, que obliga a la gente a ahorrar más para cubrir los pagos iniciales y las hipotecas. Bajo el mandato de Xi, el precio medio en la capital china de un inmueble aumentó más de un 100%. Otro de los retos a los que se enfrentan actualmente muchos miembros de la clase media china es la baja cobertura social del Estado y los precios muy altos para acceder, por ejemplo, a una operación de cadera. Antes de la pandemia, el gasto sanitario de China como porcentaje del PBI era del 5,4%, menos de la mitad de la media de la OCDE, que es del 12,5%, y del 16,7% en Estados Unidos. Y aunque los planes de pensiones estatales llegan ahora a unos 1.000 millones de personas, según China Labor Bulletin, una ONG con sede en Hong Kong, las prestaciones son muy limitadas y cientos de personas siguen aún sin cobertura. Quizás por eso es que en China se ven tantas terapias alternativas como se les llama. Aunque la presión sobre el modelo de crecimiento económico de China lleva años aumentando, esas grietas se han hecho más amplias en los últimos meses debido a los problemas inmobiliarios. El sentimiento agrio ha hecho retroceder los precios de las viviendas, erosionando el valor del activo más importante de muchas familias. La ansiedad se ha visto exacerbada por los incesantes cierres y las campañas de pruebas masivas de China en el marco de la política de Xi de cero COVID. Las tasas de ahorro han aumentado aún más en respuesta a ello. En el primer semestre de 2022, los nuevos depósitos de ahorro se dispararon cerca de un tercio de un año a otro, hasta alcanzar la cifra récord de 10,3 millones de yuanes, 1,4 millones de dólares, y superar los 9,9 millones de yuanes de todo 2021. En las últimas semanas, Pekín ha intensificado las medidas de flexibilización para poder apoyar a los promotores inmobiliarios que tienen problemas de liquidez. Pero algunos creen que, aunque la administración de Xi se ha centrado en evitar las crisis económicas a corto plazo, se está alejando de las revisiones políticas necesarias para liberar plenamente el potencial del gasto de los consumidores. Si te gustó el video, déjame un me gusta, comentario y suscríbete. Ayúdame con el algoritmo de YouTube. Roach, ex economista jefe de Morgan Stanley, dice que el tipo de individualismo que requiere una economía de consumo más fuerte va en contra del sistema chino bajo Xi y que lo más probable es que éste ponga el partido sobre todo lo demás. Además, señala dos ejemplos que podrían aumentar el consumo. En primer lugar, las promesas de liberalizar las normas para que los propietarios de tierras rurales puedan comprar y vender libremente sus propiedades. Y por otro lado, la reforma del sistema de registro de hogares Hukou, una institución fundamental que impide a la enorme población migrante de China, de casi 400 millones, acceder a unos servicios clave. En el centro del debate sobre si China puede encontrar un nuevo modelo de crecimiento está la cuestión de los límites de la creatividad, el dinamismo y la innovación en los sistemas autoritarios. Según Chen, de la Universidad de Hong Kong, desde la Segunda Guerra Mundial se ha demostrado que, cuanto mayor es el control gubernamental de la economía de un país, menor es el papel del consumo privado en su modelo económico. ¿Crees que el control económico que hace el Estado chino es necesario o es demasiado? Déjame tu comentario. Algunos afirman que, a menos que se produzca una corrección del rumbo y se reactiven las reformas económicas, China se enfrenta a la clara perspectiva de seguir el camino de países como Rusia, Sudáfrica y Brasil, que han luchado por alcanzar el estatus de nación de renta alta, pero hasta ahora no lo han conseguido. Sin embargo, la situación es diferente a los países anteriores, porque la economía china aún conserva muchos puntos fuertes, entre ellos su industria, abundante mano de obra, mercado interno grande, etc. Y se espera que el consumo aumentará cuando se produzca un repunte post-COVID. Por otro lado, los defensores del régimen aluden a que las políticas no son antimercados ni antisector privado. Su objetivo es asegurarse de que, a medida que las empresas y las personas se enriquecen, no desafíen el liderazgo político del partido, pero se sigue queriendo que se enriquezcan e impulsen la economía. Conclusiones. Considero que la reprimida demanda de los consumidores podría desbloquearse con relativa rapidez. Para ello sería necesario introducir una serie de cambios políticos destinados a aliviar los motivos que impulsan a los hogares chinos a ahorrar a un ritmo muy superior al de la mayoría de los países. China se encuentra en el nivel de ingresos en el que otros países han creado redes grandes de seguridad social
y por lo tanto han prosperado con más demanda interna, por lo que ese es el camino a seguir. China aumentaría aún más su crecimiento económico en la próxima década, si el motor del consumo sustituyera, en parte, la contribución que antes aportaba al sector inmobiliario, que no se sabe cómo quedará teniendo en cuenta en la actual crisis en la que se encuentra. Si quieres saber más sobre el problema inmobiliario de China, te recomiendo que veas el video que te dejo en pantalla. China tiene el potencial para seguir siendo lo que es y aún más, y este país tiene a su favor un enorme mercado interno, población, para tener un alto consumo y evitar una recesión futura derivada de la industria inmobiliaria. Otro punto a favor es que de las potencias es el único país que no se encuentra en una crisis inflacionaria. El Estado debería pensar en tratar de relajar sus controles y de esa manera permitir que el sector privado termine de explotar y también así explotar su expansión económica. Suscríbete y déjame un comentario o llamo a la policía.